ustedes ya el material que tengo y me gustaría que ustedes entiendan y traten de entenderme también que normalmente la historia la escriben, al menos así dicen los letrados, la gente, los historiadores, antropólogos, sociólogos, dicen que la historia la escriben los vencedores. En cierta forma sí tienen razón. O sea, los gobiernos que toman el poder son los que escriben la historia y son los que deciden qué se debe escribir en esa historia y qué quiere que la gente conozca, ¿no? Y sepa. Y entonces, y va a depender siempre de la ideología, del pensamiento, de la filosofía, de la tendencia política que tengan ciertos gobiernos, entonces ellos van a transcribir su historia de acuerdo a su propio enfoque. Lo que vamos a ver ahora, y van a darse cuenta de lo que les estoy diciendo, que es cierto, en cierta forma, ¿no? Nosotros tenemos una historia que se escribe a partir de la llegada de los incas, antes perdón, de los españoles. Cuando llegaron los españoles acá, estaba dominado todo lo que hoy le conocemos como la región, lo que es Perú, Chile, Ecuador, parte de Colombia. Le conocemos como, estaba ahí generalmente asentado el imperio inca, pero recién estaba asentándose realmente el imperio inca, porque ahí tenemos nosotros una prehistoria. Esta es la diferencia que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Que a partir de cuando llegan los españoles a lo que hoy conocemos como Ecuador, Colombia, Perú, que después de todo tenemos una historia casi común, todos los países sudamericanos o latinoamericanos que conocemos, tenemos una historia parecida, común, nos unen muchas cosas, más allá también de la parte geográfica, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles a nuestra región, ellos venían con la bandera de la evangelización y vienen más o menos en 1492, mira, para nosotros 1550 por ahí. Llegan acá a suelo ecuatoriano y ellos vienen con una bandera de conquista, conquistar todo lo que ellos pisaron, se adueñaron, ¿no? Y cuando llegaron había un conflicto, ¿no? En el imperio inca, en donde hubo una guerra civil entre el Inca, que era Atahualpa, y su hermano Huayna Cápac. Habían tenido una guerra entre los dos, y ustedes saben, la historia nos revela que ganó Atahualpa, ¿no? Y entonces eso dicen las crónicas, y que Atahualpa mató a Huáscar, en fin, que las disputas que tuvieron no eran por los hermanos, porque hay poder, sino más bien la gente que estaba alrededor de ellos. Pero nada de eso. Nosotros tenemos una historia real, verdadera, más allá de la contada por los historiadores españoles a través de nosotros tenemos un historiador, un cura Suárez, que es el que algo conocemos de la historia que nosotros tenemos como Ecuador antes de la llegada de los españoles. Como no tenían un vocabulario escrito, ¿no? Un lenguaje escrito, nuestros antepasados, ellos se transmitían sus conocimientos solamente a través de la transmisión oral, se contaban. Entonces tenemos nosotros ciertos mitos, ciertas leyendas de la prehistoria de nuestros antepasados. Entonces, lo único que nosotros podemos tener como un registro histórico, tenemos que recurrir a la antropología. Es decir, de los vestigios arqueológicos se puede interpretar de qué se alimentaban, dónde vivían, dónde estaban asentados, y eso es lo que vamos a ver por el momento, ¿sí? O sea, nuestra prehistoria, antes de que sea la historia como tal, escrita, como la conocemos nosotros, por supuesto, les digo, nuestros historiadores españoles. Y como llegaron los españoles, ellos también contaron su historia a la manera de ellos. Entonces aquí cabe decir lo que les decía, ellos ganaron, ellos gobernaron, y entonces contaron su historia de acuerdo a sus conveniencias. Entonces lo único que nosotros tenemos son registros crónicas, ¿no? De algunos escritores, y de los más antiguos, las crónicas cuentan historias completamente diferentes a lo que nosotros conocemos de nuestros libros de historia. ¿Entienden? Entonces, permítanme leerles para avanzar. El comienzo de la historia del Ecuador se da a partir de las organizaciones preincaicas que terminan con la invasión inca. Luego surge la conquista española, para luego con las funciones de San Francisco de Quito, las fundaciones de San Francisco de Quito, Puerto Viejo. Recuerden esas ciudades que son las primeras que son fundadas por los españoles, ¿no? San Francisco de Quito, San Gregorio de Puerto Viejo, Santiago de Guayaquil.
empezar con una nueva era política y administrativa española, que durante la época de la independencia, cuando surge la nación colombiana, Simón Bolívar, y luego al dividirse formaría lo que hoy conocemos como República del Ecuador. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Nuestra historia como ecuatorianos. Recuerden algo, ¿no? Que también tenemos que ver y que no nos percatamos, ¿no? Que cuando después para nosotros liberarnos de la conquista española, nos independizamos, ¿no? Y nuestro primer presidente, ustedes van a ver después, fue Juan José Flores, ¿no? Y dicen fue venezolano, o sea que el primer presidente del Ecuador no era un ecuatoriano, era un venezolano. Eso nos registran en la historia. Pero yo les hago caer en cuenta algo muy importante. Primero, no había países, no había Ecuador, no había Colombia, no había Venezuela. Habría la gran Colombia, lo que hablamos nosotros es la Nueva Granada. Eran colonias españolas. Entonces no podemos decir que el primer presidente del Ecuador fue Juan José Flores, venezolano, ¿no? Porque aún no había esa república, me explico. Entonces antes de, como, primero para aclarar ciertos conceptos, vamos a pensar que nuestro territorio, lo que hoy conocemos, hoy, Ecuador, ¿sí me están escuchando? Sí, y están viendo, de pronto yo estoy hablando y compartiendo un material que de pronto ustedes no lo estén viendo. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un hilo histórico, ¿no? Nosotros teníamos, hay que ver ciertos periodos, ¿no? En donde podemos identificar los pueblos que estaban asentados en lo que hoy conocemos como Ecuador. Entonces, a ese periodo histórico, nosotros no le podemos llamar a una historia, sino una prehistoria. Y también antes de la prehistoria, nosotros tenemos que hablar de los, También, antes de la presencia, también, ¿sí? unas dos compañeras dice que quieren ingresar a clases, que por favor les deje ingresar, gracias. Ok, mi hija, ya agradezco mucho. Este es Elsa Ramírez. Listo, ¿quién más era? Elsa Ramírez y quién más. Vean, por Dios, les dije que ustedes enciendan sus cámaras solamente. Gandhi, gracias por escucharme, ¿no? Y les dije, de lo contrario, no, ¿qué les pues? Ustedes no están empujando nada ni cargando nada para decir que es pesado abrir las cámaras. Es importante que ustedes, yo puedan darme cuenta de que estoy hablando a personas, ¿sí? Y sentirme que estoy en el aula. O sea, hasta psicológicamente yo poder expresarme mejor para enseñar y cruzar y en todo caso compartir los conocimientos que uno tiene. ¿Estamos? Por favor. Entonces, miren, vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Entonces, antes de la llegada de los incas, que también vamos a hablar un poquito de esta historia de la llegada de los incas, ¿qué pasó? Nosotros, en lo que es nuestro territorio ecuatoriano, que geográficamente ustedes saben, ¿no? Por la parte geográfica, geológica, se le puede diferenciar a nuestro país en costa, sierra y oriente. Entonces, hay asentamientos, ¿no? De los primeros nativos de nuestro país que estaban asentados tanto en la costa, en la sierra y en el oriente, y lo más antepasados que nosotros podemos ver, gracias a los vestigios arqueológicos encontrados, podemos ver en 4 periodos. El periodo que es la de precerámico, luego tenemos el periodo formativo, luego tenemos el periodo de desarrollo regional y por último el periodo de integración. Estos es una secuencia, ¿no? Histórica, hablando de tiempo. Precerámico quiere decir que antes de que el hombre pueda inventar la cerámica, es decir, objetos con los cuales ellos crearon y utilizaron para servicio propio, para poder mejorar su calidad de vida. En donde ellos descubrieron, se dieron cuenta que de pronto utilizando ciertos cuencos, primero naturales, como por ejemplo, por darles de ejemplo, ¿no? Ustedes me imagino que habrán conocido algún pilche o un coco. Eso podían utilizar como un recipiente para coger agua y beber. Se dieron cuenta después que cuando descubren el fuego, no que los animales, los animales que mataban, que cazaban, sometidos al fuego o cocinados también en agua, sabían mucho mejor. Entonces, por ese tipo de objetos que podemos identificarlos,
Entonces podemos identificar los periodos en cuanto a la historia, en cuanto a tiempo. Entonces, cuando se descubren los primeros objetos de cerámica, asumimos que antes de eso también tenían otro tipo de objetos, entonces por eso se llama precerámico, antes de la llegada o más bien de la creación de ellos, de la cerámica, lo que conocemos hoy las vasijas, ¿no? Por eso hablamos de cerámica, ellos se inventaron vasijas, hicieron ollitas, pailitas, y en fin, ya vamos a ir viendo algunos objetos que ellos crearon como extensiones de su cuerpo para mejorar su calidad de vida, para alimentarse, para cazar, para protegerse, para trasladar alimentos, porque en cierta forma, también eran nómadas y tenían que ir de región en región, acababan con los frutos de un lado y iban a otro, estuvieron después, ¿no? En el periodo formativo que ya van haciendo un asentamiento, entonces se dan cuenta que de las semillas, al caer a la tierra, crecen, entonces ellos van generando ya sus propios embrios y sus propios alimentos. Entonces se va formando pequeñas sociedades, grupos, podríamos decir nosotros pequeñas tribus, familias o ayllus, que se llaman. En nuestro medio les llaman yactas, pequeñas porciones de tierra en donde están asentados grupos humanos, y vamos a ver como Valdivia, Chorrera, Machalilia, tenemos en Guayas, en Esmeraldas, en Manta, tenemos de la región andina, lo que es Imbabura, lo que es Quito, lo que es Cayambe, ¿no? Ahí se pueden ver los asentamientos y podemos reconocer este tipo de asentamientos humanos y qué nomás y cómo vivieron y los periodos en los cuales ellos se fueron evolucionando, se fueron desarrollando. Entonces luego viene el periodo de desarrollo regional, en donde su palabra es el desarrollo, se iban creciendo, iban evolucionando, y ya las regiones se iban extendiendo. Y se reconoce de eso porque había intercambios comerciales. No es común ver que de pronto acá en la sierra, ¿no? Por ejemplo, hay nuevos descubrimientos arqueológicos en donde los huaqueros abren y encuentran enterrado ollas, pero de pronto encuentran ollas que no son fabricadas en la sierra, sino fabricadas en el oriente o fabricadas en la costa. Esto quiere decir que se trasladaban y hacían intercambio de sus objetos, ¿entienden? Y cuando morían les enterraban con esos objetos. Vaya usted a saber por qué. Solamente podemos nosotros asumir que pensaban que existía una vida después de esta vida y que cuando se vayan para allá necesitaban alimentarse y por eso les ponían esas vasijas, esos recipientes para que ellos puedan alimentarse o llevar hacia el otro mundo, ¿no? También eso ya vamos a ir viendo el pensamiento andino. Entonces yo les decía que en cierta manera, ¿no? Lo que hoy conocemos como Perú, Colombia, Bolivia, Chile, ¿no? Hasta abajo, la Patagonia, también Argentina, no tenemos una historia más o menos común, parecida, y también se han ido evolucionando casi igual, hasta cuando llegan los gobiernos militares, ¿no? Y luego al retorno después a la democracia, ¿no? El primer país que se liberó fue Ecuador, en el sentido, digo, de los liberarnos de los dictaduras militares. Entonces fue el primero. Después los demás países también se fueron liberando. Bueno, esa historia ya vamos a topar. Ahorita no me voy a saltar. Pero bien, luego de estos periodos que le estoy manifestando, estos 4 periodos, que viene el último, es el periodo de integración, y que ya había ese tipo de comercios, entonces ya habían asentamientos grandes y, y tenían una tecnología también muy importante, ¿no? A tal punto que el imperio inca que estaba asentado al sur, no puedo decirles que era Perú, porque recuerden que aún no había países, no había naciones, había un imperio en el sur, que era el imperio inca, y que tenían un sentido conquistador, y que se fueron tanto para el sur, para el oeste, y también hacia el norte. Como van subiendo hacia el norte, llegan hasta lo que hoy conocemos, tenemos nuestra región, lo que es Ecuador. Ellos vieron que había cosas muy interesantes y después de todo, la historia nos revela que los pueblos cuando van desarrollándose, van evolucionando y ven otros pueblos que están mejor asentados, tienen mejor calidad de vida, lo que hacen es conquistarlas, ¿no? A la fuerza, y se hacen de esas riquezas. Eso, créanme, en la historia, si vemos nosotros la historia de todo el mundo, en todas las regiones, van a darse cuenta que en Europa las grandes conquistas y las guerras que hay entre Italia, Francia, Alemania, España, eran territoriales, luchas porque ciertos países se iban mejorando en sus condiciones
y la mejor manera de progresar en ese tiempo era invadiendo y robando, saqueando lo de los otros países. Esa era la vida, no nos revela la historia, nos revela eso. Entonces, con ese pensamiento vinieron también acá los españoles a conquistar, a adueñarse, a robar todo lo que ellos pudieron, ¿entienden? O sea, esa era la política, esa era la manera de crecer, ¿no? De todas las naciones. Sino que por mala suerte o buena suerte, qué sé yo, ya vamos a discutir aquello, ¿no? Vinieron los españoles. Bien pudieron haber venido árabes, los moros, o pudieron haber venido los ingleses o los franceses, pero para mala suerte o buena suerte, como quieran verlo ustedes, vinieron los españoles, ¿no? Y vinieron justo en el periodo cuando, bueno, ya me estoy saltando, a veces cuando me emociono, salto las cosas, me disculpan. Vamos siguiendo cronológicamente lo que estamos viendo. Entonces había un periodo preincaico antes de la invasión de los incas. Luego, nuestra región fue invadida por los incas, ¿no? Huayna Cápac subió hacia el norte, tuvo hijos, ¿no? Tupac Yupanqui, y Tupac Yupanqui tuvo dos hijos que eran Atahualpa y Huáscar, y él vio que los terrenos, las tierras que había al norte eran muy ricas, y entonces generó ciertos asentamientos. Entonces, este imperio inca vio que los pueblos nativos del norte, hablemos nosotros, los cayambis, hablemos nosotros los arrasacas, ya van a ir viendo algunos asentamientos muy importantes, ¿no? El reino de Quito, los quitus, vieron que tenían una tecnología también bastante avanzada y ese sentido de conquista hizo que suban hacia el norte. Entonces, hay una historia muy cercana a nosotros, de que estamos acá en Ibarra, ¿no? De esta invasión inca, que primero mandó un grupo de soldados, nada más, Tupac Yupanqui, y resulta que los caranquis acá del norte no eran un grupo, un asentamiento humano de fácil conquistar. Entonces no pudieron conquistar los españoles todo lo que iban pisando desde el sur del Ecuador, lo que conocemos Ecuador, hasta lo que es Imbabura y Pastos. Los incas no podían asentarse. Ellos veían que había una rebeldía, sobre todo de los caras, de los quitus, de los de acá. Hay una comunidad, ¿no? De nacionalidades indígenas que les resistieron a los incas. Entonces tenemos nosotros un registro histórico muy importante aquí en Imbabura, que es en la laguna de Yaguarcocha. Se generó una batalla, ¿no? Que deberíamos como país, nosotros, tenerle mayor respeto, ¿no? A lo que es la resistencia, ¿no? De los caranquis frente a los conquistadores incas. Cuando hubo una batalla tan fuerte, tan sangrienta, ¿no? Que los incas no podían someter, primero les digo, ¿no? Cuando los primeros grupos o soldados, regimientos incas que vinieron para acá, eran derrotados constantemente por los indígenas de acá del norte. Entonces él manda todo su ejército, ¿no? Y sobre todo para castigar a los caranquis, que eran los más resistentes acá. Y entonces hubo una resistencia, una batalla tan fuerte, ¿no? Y tan sangrienta, que los cronistas nos dicen que los cadáveres y las cabezas fueron arrojados a la laguna de Yaguarcocha, y de ahí viene su nombre, Yaguarcocha, que significa lago de sangre. Cocha es lago, ¿no? Y entonces, el, eh, como no pudieron realmente ellos conquistar, Tupac Yupanqui conoce acá a una indígena cacha, se casan y tienen un hijo que se llama Atahualpa. Atahualpa nació aquí, en Caranqui, y entonces ya tenemos nuestro primer inca propio, por decirlo así. Y entonces Tupac Yupanqui muere, ¿no? Y tenía otro hijo también mayor en el sur, que se llamaba Huáscar. Y entonces este tipo, según nos cuentan las crónicas, ¿no? Sintió celos de Atahualpa y la tierra que le tocó a Atahualpa, porque él dividió en dos el Tahuantinsuyo, que es del imperio inca, dividió en dos partes, el sur y el norte. El norte le dio a Atahualpa y el sur le dio a Huáscar, pero Huáscar, según nos cuenta la historia, ¿no? Era los soldados, los generales, los que gobernaban abajo, le lavaron el cerebro diciendo que no, que Atahualpa se va a quedar con todo, en fin, se genera una guerra civil. Y como la historia nos revela, entre paréntesis, ¿no? Lucharon, hubo una guerra civil entre los incas, el imperio inca, ¿no? Y gana Atahualpa.
Entonces, en ese periodo, ¿no? De una guerra civil y que estaba recién pacificándose, deben entender que todos los pueblos conquistados por los incas no es que se sometieron fácil. El ejemplo está que les acabo de decir con los caranquis. Entonces había muchos pueblos que aún estaban resentidos y no estaban aún sometidos del todo con los incas. En ese periodo en donde había una inconformidad, ¿no? De los incas, los pueblos que estaban sometidos por los incas, llegaron los españoles más o menos a mediados del siglo XV, el llamado, estaba ahí ya el reino de Quito acá, ¿no? Y les digo que también en cierta manera, ¿no? Dicen que ese reino de Quito era tan hermoso que Tupac Yupanqui se enamoró y ya no quiso regresar. Y entonces por eso acá quiso conquistar más al norte y con lo que les acabé de mencionar, conoció a Cacha, ¿para qué? Para una conveniencia, ¿no? De unir los reinos, porque no les pudieron conquistar, o sea, con las armas no pudieron, pudo el amor o las conveniencias, por decirlo así, de reinar, cosa que es tan natural que también ha pasado eso en los países europeos, ¿no? Que se unen reinos por conveniencias, príncipe con princesa, de rey y de reina se unen y unen reinos por conveniencias de conquista y fortalecerse en tamaño. Entonces eso también, o sea, me parece que es como una especie de lógica, ¿no? De los gobiernos que tienen esas monarquías. Entonces aquí también no se libró de eso. Y eso pasó. Y entonces todos los pueblos conquistados por los incas se generó un solo imperio. Ya no estaban divididos en dos. Pero lamentablemente, como les digo, en esa época, lamentablemente para el imperio inca, en ese periodo llegan los españoles, ¿no? Y fundan las primeras ciudades. Y aquí viene lo que quiero que ustedes tomen en cuenta, lo grave del asunto, ¿no? Que cuando llegan los españoles, ellos se topan con pueblos que tenían resentimiento con los incas. Pónganse a pensar esto, ¿no? Todo un imperio de cientos de miles de personas, millones de personas que estaban ahí aguerridos y se cuenta que era un imperio que las armas completamente arcaicas, porque las armas que ellos tenían eran de piedra, ¿no? Las hachas de piedra, poco conocían los metales. Acá en el norte nosotros conocíamos de mercurio, mucho más avanzado. En ese sentido, tecnológicamente más avanzado que los españoles. Pero en fin, el armamento que tenían los incas eran del tiempo de las cavernícolas para los españoles. O sea, no fuimos coteja para los españoles. Pero póngase a pensar esto, ¿no? Contada la historia por los españoles, la conquista española, les llaman conquista, para mí no es conquista, es una masacre, ¿no? Cuando ellos llegan se topan con pueblos que estaban resentidos con el imperio inca, y muchos pensaron que cuando llegaron los españoles, ellos esperaban un salvador, no sobrenatural, un Dios, entre paréntesis Dios, porque el sentido, el concepto de Dios que vinieron trayendo los españoles, los incas no lo tenían, ¿no? Todos los pueblos aborígenes de acá no tenían el sentido de Dios, como nosotros entendemos lo que es un Dios, o como los españoles enseñaron a entender lo que es Dios. Ellos tenían otra manera de pensar. Ellos sabían que la naturaleza, el universo, tenía fuerzas, que si usted lanza una piedra al cielo se cae, o sea, había una ley natural, pero alguien controlaba todo el universo. A eso le llamaban Pachacama o Oriental, ¿no? Un ser, un Dios invisible, imposible de dibujarle o de tallarle. Era un Dios invisible. Y eso me recuerda a mí, si ustedes analizan el libro de Romanos del Nuevo Testamento, dice que para que nadie dude de la existencia de Dios, Él se manifiesta en toda la naturaleza y los seres creados. Entonces, para la humanidad, o sea, piensen en eso, ¿no? Que siempre todo ser humano tiene un sentido de que hay alguien creó, pero no, cuando llegaron los españoles pusieron ese sentido, ese concepto de Dios. Pero ellos no entendían que es Dios, ellos entendían que había una fuerza grande, sobrenatural, que sostenía a la luna, al sol, a las estrellas, y que de acuerdo al movimiento de esos astros, ellos sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo tener sus fiestas, cuándo ser agradecidos. Y cuando llegaron los españoles pensaban que los indios de acá, los incas de acá, les llamaron indios porque ellos pensaban que estaban llegando a la India. Entonces, los indios que estaban acá hacían fiestas de agradecimiento en conmemoración a esas fuerzas naturales y sobre todo al astro rey, que es el sol, que es el que realmente generan todos los climas de nuestro planeta.
Y los españoles, en su manera de pensar, en su idiosincrasia, con ese Dios metidos en la cabeza, ¿no? Con la bandera de la evangelización de Cristo que sometieron a la fuerza y nos hicieron católicos a la fuerza, ¿me entienden? Entonces trajeron ese Dios y pensaban que los incas adoraban al dios sol, al dios luna, al dios montaña, al dios río, dios animal, jaguar, lo que sea, cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse. Y entonces ellos los consideraron herejes, porque todos que estaban en contra de la religión católica eran considerados herejes. En ese periodo, ¿no? Del medioevo, del siglo XV, a mediados del siglo XV, que vieron acá, en España estaba en auge la famosa Santa Inquisición. La famosa Inquisición española es la más sangrienta que revela la historia de la humanidad. Entonces, con esa mentalidad ellos llegaron acá. Entonces ellos impusieron una religión en donde presentaron un Dios sanguinario, un Dios temeroso, que tienes que temerle, que tienes que adorarle de rodillas, y que Él vino y dio a su Hijo y derramó sangre y nos vino a salvar. Entonces una evangelización que para los indígenas era algo rarísimo, pero sin embargo les sometieron y les obligaron a tener ese tipo de religión. Y eso tenemos nosotros como consecuencias ahora, ¿no? Que si hubiesen sido los árabes o los musulmanes los que hubiesen conquistado nuestras tierras, nosotros hoy posiblemente seríamos musulmanes y posiblemente buenos musulmanes, o qué sé yo, malos musulmanes, pero musulmanes, ¿entienden? Porque las religiones son sometidas a la fuerza. Hoy por hoy, ya en el siglo XXI, la gente, hay un despertar del Espíritu Santo en donde nosotros estamos entendiendo que Dios es otra cosa. No es un sometimiento, no es lo que nos han venido contando, porque ahora ventajosamente ya podemos leer y podemos diferenciar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, ya tenemos nosotros una cultura diferente. Pero en ese tiempo no. Entonces los españoles llegaron en plena Santa Inquisición y entonces ellos empezaron a conquistar y con el pretexto de la religión, ellos operaron verdaderos genocidios y se apoyaron de los grupos o tribus que estaban en contra del imperio inca y entonces esa es la explicación de cómo es posible que 120 aguerridos, guapísimos, hermosos españoles conquistaron un imperio de más de no sé cuántos millones de habitantes. Pónganse a pensar, o sea, quién escribió la historia de qué estoy haciendo referencia. Entonces, estos españoles, imagínense 120 españoles que llegan acá, 3 barcos, un barco, lo que sea, llegan acá y ustedes creen que solamente en Montonera nomás, pero sin embargo, la historia dice que 120 españoles aguerridos se enfrentaron a 5,000 indios y les mataron a toditos, ¿no? Y conquistaron, y vinieron, y los españoles nos conquistaron, o los conquistaron los indígenas de ese tiempo, a los indios de ese tiempo. Entonces yo quiero que ustedes recapaciten, piensen, y no nos creamos, sino que seamos, nosotros tengamos nuestro criterio, nuestra inteligencia para entender nuestra historia, lo que nos han contado y lo que también podemos rechazar como historia. Porque nosotros no podemos estar aceptando lo que han dicho de pronto ciertos curas, a decir, miren, aquí está, esta es la historia, y se hacen los santos, los curas, porque también eran y siempre han sido ¿qué les digo?, testigos, ¿no?, de verdaderas masacres y cómplices. Porque, de acuerdo a las crónicas, ¿no?, de la conquista española, ellos veían que eran altísimos en número, y como no podían dominar a tanta gente, lo que hacían eran asesinarles, y había verdaderos genocidios con el pretexto de la evangelización, y es decir, las crónicas nos cuentan que para matar a los españoles no podían matar así porque sí, la iglesia les respaldaba, y entonces para que a los indios que mataban, para que no se vayan al infierno, carne para Satanás, con lavacaras, ¿no? Imagínense con qué recipiente. Primero les bautizaban, les lanzaban agua bendita, les bautizaban y después les mataban. Y entonces así nosotros tenemos verdaderas genocidios de pueblos enteritos que los españoles vinieron y masacraron y mataron, apoyados con los grupos o tribus que estaban en sentido rebelde contra los incas. Por eso fue fácil derrumbar un imperio, porque hubo tribus que se apegaron a los españoles pensando que los españoles eran los libertadores de los incas.
O sea, no les gustaba estar sometidos bajo los incas, y no saben que se sometieron después a un yugo peor, que fue el yugo español. Y des en cuenta, ya van a ver ciertos gráficos que me gustaría que analicen ustedes, ¿no? Cuando había el imperio inca, todo lo que es un imperio entero, nadie tenía el sentido de propiedad, todo les pertenecía a todos, nadie se moría de hambre, no había el robo. Vino el español y le metieron en la cabeza lo que era robar, o sea, coger lo ajeno. Cuando estaban acá los incas, ellos tenían el respeto a la posesión ajena, a tal punto que ellos tenían, ¿no? Como una forma de gobierno, eran las mingas. O sea, todos sembraban grandes extensiones de terreno, sembraban y cosechaban y dividían todo lo que cosechaban en todo el imperio. Hasta la familia más, que les digo, alejada, tenía alimentos. Cuando llegaron los españoles, los indígenas les alimentaban gratis, o sea, les daban de comer, pero después iban llegando tanta gente, tantos españoles llegaron, que los indígenas, como ya se disolvió el imperio inca, o sea, esa manera de gobernar, ya no sembraban. O sea, ya no había quien ordene y distribuya, porque ya habían los españoles. Y encima de eso, los españoles comían gratis por todo lo que sembraban los indígenas. En fin, hay una historia terrible en ese sentido, ¿no? Que también en algún momento topamos y hablamos. Por lo pronto, estamos en este orden, ¿no? El preincaico, el inca y aquí la llegada de los españoles. Los españoles, ¿no? Se asentaron, fundaron ciudades y entonces los gobiernos, el gobierno español, el sistema político, administrativo español, no permitía que sus hijos, que eran criollos, es decir, casados, española con español, hijo, pero hijo de acá. Imaginémonos, no había Ecuador, ¿no? Pero pensemos acá, los que nacieron acá, los españoles que tuvieron familias aquí, sin mezclarse con los indígenas aún, con los indios, tenían sus hijos que eran los criollos, o sea, gente producto de español y española, son los criollos. Esos criollos eran ciudadanos de segundo orden. Y en el gobierno que había, por ejemplo, alcaldías, ¿no? Ya les voy a decir el sistema de gobierno que tenían los españoles, ¿no? Que eran los virreinatos. En ese ordenamiento político no podían gobernar los criollos, o sea, los nacidos de español y española. Solamente un español puro podía gobernar en el tiempo de la gobernanza española. Entonces los criollos se sintieron ofendidos. Y entonces, y después se fueron mezclando también los españoles con las indias, después trajeron los negros, en fin, la historia nos revela eso, ¿no? Porque trajeron a los negros, porque la explotación de las minas, porque venían por oro, los indígenas no les decían tanto, entonces importaron negros, ¿no? Eso también voy a contar esa historia también que no es tan cierta que digamos que los negros de Chota eran esclavos, no es cierto, nunca fueron esclavos, ya voy a explicarles. En fin, en la mezcla esta de los españoles y nacen los mestizos, los criollos no tenían espacio político y ellos son los que empiezan a generar las incomodidades y decir, nosotros, ¿por qué tenemos que estar pagando impuestos y mandarle a un rey que nunca ha visitado la Nueva Granada, que se llamaba, o el virreinato de Lima, que es nosotros, el virreinato de acá? Entonces, ya, ¿por qué tenemos que estar todas las riquezas que estamos nosotros generando, mandarle a España, a un rey que ni siquiera visita acá y nunca visitó, nunca vino? Entonces se genera una inconformidad y entonces viene la época de la independencia, a independizarnos de los españoles. Es la historia, ¿no? Entonces es esa incomodidad de quienes despertó la chispa, entre paréntesis, de libertad, era sencillamente que ellos no querían ser gobernados, o sea, lo que estaban ganando, mandar a España, sino que se quede aquí mismo y que nos autogobernemos. Entonces eso no les gustó a los españoles, y ustedes saben, hubo unas grandes batallas, ¿no? Y ahí vienen las batallas con Simón Bolívar, desde Venezuela, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Y en el sur también estaba, les digo, la historia es similar, San Martín también se estaban rebelando y
y se estaban independizando los españoles, en fin. Ahí, esa es la historia común que nosotros tenemos. Entonces luego viene la época de la independencia, donde surge la nación, que al independizarnos nosotros de los españoles, se forma la Gran Colombia, fundada por Simón Bolívar. Y luego los generales de Simón Bolívar, piensen en esto, ¿no? Que tenían su pedazo de gobierno, pues gobernaban, coroneles, generales. Y como siempre, ¿no? El, 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 el sentido de ambición, de tener más, de conquistar, de ser ricos, qué sé yo, esa mentalidad también militar, ¿no? Eh, Quisieron su pedazo y entonces cada quien quería sus regiones y entonces hay un rompimiento, ¿no? De la Gran Colombia y se subdividen y se independizan los países. Entonces ahí se forma recién Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, ¿sí? Lo que era la Gran Colombia, ¿no? Gracias a esos generales, no sé, no quiero hacer ninguna referencia despectiva, pero da coraje. Porque hubiésemos sido nosotros una gran nación si hubiésemos seguido con la gran Colombia, hubiésemos sido una potencia mundial nosotros, lo que es unido, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y parte de Panamá. Hubiésemos sido una nación hermosa, inmensa, rica, ¿no? Pero sin embargo, ustedes saben, ¿no? Aquí nosotros aún tenemos esas divisiones de costa-sierra, los costeños por un lado, los serranos por otro lado. Antes, en el periodo anterior, del gobierno anterior, con un presidente costeño y todo el mundo contento. Se rompió esa hegemonía de costeños serranos y ahora otra vez nos están dividiendo con los costeños y los serranos. ¿No? Otra vez se están poniendo ese tipo de cosas, esos aspectos despectivos. Yo les digo, no nos dejemos llevar por estos pseudo políticos en donde quieran separar que quieren presidente costeño o que presidente serrano, cuidado con eso, ¿sí? Somos un solo país. Pero esas maneras de pensar se vienen arrastrando desde la época que les digo, en donde los generales se empezaron a dividir los territorios y se formaron las naciones que hoy conocemos, como lo que acabo de decir, lo que es Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿ya? Entonces nosotros como Ecuador, independizados ya para podernos gobernar, para podernos llevar adelante una nación, era necesario tener reglas de juego, formas de gobernar, ¿no? Había una carta española que gobernaban el gobierno político español, se formaron las ciudades y cómo fueran divididas las ciudades. Ustedes pueden entender que, por ejemplo, los españoles cuando vinieron, eh, marcaban una cuadra y en esa cuadra estaba el poder religioso, político y económico. Estaba la iglesia y los cabildos. Y alrededor de eso estaba todo el pueblo. Y ahí estaban divididas las casitas, como conocemos. Ibarra es una ciudad de tipo de cómo era ahorita. Cuenca aún es así. Nosotros en todas las ciudades tenemos un parque que está en la parte central. En el parque van a ver la iglesia. Y cerca de la iglesia, que es la compañía, la principal, y al lado van a ver lo que son los municipios, ¿no? Esa manera de gobernar trajeron los españoles, ¿no? Y entonces, cuando ya nos independizamos españoles, dijimos, bueno, ¿cómo nos gobernamos? Entonces era importante establecer un Estado. Entonces, para establecer un Estado necesitamos reglas de juego. ¿Cuáles son esas reglas de juego? Una constitución. Entonces, vinieron constituciones, hasta la fecha tenemos 20 constituciones. Y hasta las 19 eran constituciones que eran hechas a la medida de acuerdo al gobierno que asumía el poder. Eso también voy a contar después. Por ahora, solamente quiero que nos quedemos en esta pequeña introducción de lo que es, en general, nuestra historia. Entonces, aquí tenemos nosotros yo les mandé a hacer una tarea a ustedes. Decía que desde el tiempo de los periodos, las fechas más importantes de nuestra historia y nuestra prehistoria, hasta la época republicana, al retorno de la democracia. Este es un trabajo elaborado por uno de los estudiantes de lo que yo pedí, solicité, ¿no? Se llama Paula Aguirre, hizo este. Entonces, este es un hilo de historia, ¿no? Que yo les había pedido. Entonces, donde había los años, las etapas y ciertos gráficos que demuestran en cada periodo qué es.
Esto es un hilo de historia, ¿no? Entonces, un bonito, un excelente trabajo. Yo les he dicho a ustedes que cuando veo algo que es muy bueno, bien generado, yo lo utilizo, lo aprovecho, ¿no? Y lo utilizo como material también didáctico. Hay otra presentación también del grupo de ustedes, ¿no? O sea, del grupo de ustedes tengo una que ya más adelante les voy a presentar, que también es un trabajo muy, muy bien hecho, muy bien. La mayoría de los trabajos de ustedes, no digo más bien en la totalidad, estoy muy satisfecho, realmente muy contento de cómo ustedes han reaccionado con las tareas, ¿no? Les digo, en realidad me siento muy, muy, muy satisfecho. Muy buenos trabajos y que están reflejados en las notas. Ustedes podrán ver. Y entonces dentro de esos trabajos, así como este, he visto y he topado, ¿no? Si alguien está decepcionado por ahí, que le haya calificado bajo, analice por qué es, ¿no? Para que vean el nivel de trabajos que a mí me gusta ver. Entonces aquí fíjense en nuestra historia tenemos los siguientes periodos. Miren, la época aborigen, en un principio voy a ponerles así. Tenemos la época aborigen, en primer lugar, ¿no? Tenemos periodos, etapas, tenemos el detalle de la etapa y un gráfico que remuestra ese periodo. Entonces, el primero, ¿no? Que va desde los 1200 antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo, lo que son los primeros asentamientos humanos que nosotros teníamos. En ellos están los periodos que les acabo de decir. Más o menos desde el año 12.000 años antes de Cristo a 3.900 antes de Cristo, ¿qué había? Nuestros primeros pobladores eran cazadores, recolectores de alimentos, ¿no? ¿Y cómo podemos saber que era así? Porque podemos ver en los vestigios arqueológicos esas evidencias. Recuerden que no había nada escrito, no tenemos un lenguaje escrito para decir cómo era nuestra verdadera historia. Entonces, nuestros escritos son los vestigios arqueológicos, lo que conocemos ahora. Si a ustedes les gustaría, de pronto me encantaría que ustedes visiten el Museo del Banco Central. Ahí van a ver ustedes una serie de vestigios arqueológicos muy importantes, muriendo de nuestra historia. Y si es que el Señor nos permite en algún momento con ustedes, y si es que ya entramos y se acaba la pandemia, yo les podía llevar a un museo que nosotros tenemos familiar muy particular para que vean también estos vestigios arqueológicos, ¿no? Me encantaría, quién sabe si hay la oportunidad. En fin, porque la mejor manera de enseñar historia es en un museo. ¿Sí? Se aprende más, se aprende mejor, es más, ¿no? Entonces, desde 1900 a 1300 de Cristo tenemos las sociedades agrícolas, son incipientes, recién están ellos sembrando y se pueden reconocer tribus, aldeas dispersas, ¿no? Se podíamos ver que ya cultivaban el maíz, la papa, el melloco, lo que comían, porque sencillamente en esas ollas que eran descubiertas en los entierros, ¿no? Ellos enterraban de una manera no a la tierra, bajo la tierra, sino que ellos cavaban un poco y acumulaban tierra, como hacer pirámides. Nosotros les llamamos tolas. Imagínense, en cambio, en otras regiones, como por ejemplo en Egipto, hacían las pirámides, que se supone que son tumbas de los faraones. Acá las tumbas eran en pequeñas lomas. Entonces, aquí en Imbabura tenemos, sobre todo el lado que se va para donde está Yachay, ¿no? Hay un montón de lomas. Yo creo que por ahí teníamos una hacienda y había muchas, muchas tolas. Lamentablemente la ignorancia, ¿no? Por sembrar, se tumbaban esas tolas y quedaba el terreno plano y en esos se descubrían estos vestigios, esas ollitas, y dentro de esas ollas, ¿no? Y al hacer estudios vemos que eran de esos periodos, y ahí había las semillas que les estoy nombrando, que es el maíz, la papa, el melloco, entonces por eso es que podemos descubrir aquellas cosas. En el año 1300 a 500 son las ciudades aldeanas superiores, tribus mucho más preparadas, más dispersas, en donde ya había un cultivo mucho más organizado. Podemos ver lo que el gráfico nos dice, ¿no? Luego tenemos jefaturas, señorías, lo que les había explicado hace un momento en una forma muy general, ¿no? Luego tenemos nosotros desde 1470 a 1529 ¿cómo es? Ya después de Cristo, ¿no? Aquí es antes de Cristo, aquí ya estamos hablando en la época cristiana, más o menos en 1470 por ahí, son cuando ya llegan los españoles, ¿no? A nuestros sectores, al menos de 1492 llegaron a las Islas Canarias, por las islas que digo de lo que es Cuba por allá, ¿no? Pero en fin, pero en nuestra región, lo que es nuestro
por decirlo ahorita, Ecuador, llegan más o menos entre lo que es 1529 a 1534, llegan acá. O sea, de 1492 a esta época, si hablamos en periodos grandes de historia, es poquísimo tiempo, ¿no? O sea, recién fuimos conquistados, si analizamos todo el tiempo, la edad que tiene el planeta Tierra, o tienen los continentes, las grandes ciudades, ¿no? Des en cuenta, es un tiempo muy cortito. Les digo por qué, si analizamos en cuanto a tiempo planetario, cuando en Europa estaban los habitantes de Europa vivían en cavernas, ¿no? En cuevas, y estaban recogiendo alimentos, como lo que hablamos nosotros en estos periodos de las primeras sociedades. Cuando en Europa estaban recogiendo y recién se estaban organizando y vivían en cuevas, en lo que es Oriente, lo que es Arabia, ellos ya construían catedrales, ¿no? Mezquitas, grandes, grandes construcciones. Ahí están los persas, medo-persas, ¿no? Con una tecnología espectacular que eso a cualquier cristiano hace dudar, ¿no? Lo que conocemos nosotros como religiones, ¿no? Ya les voy a hacer ver también. Hemos de conversar también aquello. Yo creo que por ahora el tiempo que me da el grabar, solo me da una hora para poderles grabar y, y subir la tarea, subir, el que digo, el video de la clase al aula virtual. Me da solamente una hora. El YouTube me permite. Entonces, ya hemos pasado, bueno, vamos unos minutos más y vamos a cerrar la clase. Luego viene lo que les expliqué hace un momento, ya me extendí también, la época colonial, solo que tenemos que tomar en cuenta, aunque yo no soy muy apegado a memorizar las fechas. Yo realmente, yo les digo, yo con todo esto es muy bueno saber para alimentar nuestra inteligencia, lo que ha pasado. Pero con esto no podemos hacer nada, porque ya pasó. Lo que nosotros tenemos ahorita es nuestra realidad actual y tenemos que preocuparnos por lo que está pasando ahora y dejar un futuro para nuestros hijos hoy. Ya lo que pasó, pasó, pues que ahorita que estaban, ayer festejamos el 10 de agosto, el primer grito de independencia, donde mataron, murieron nuestros primeros mártires, perfecto, pero ya pasó. O sea, nosotros vivimos del pasado y queremos que el pasado siga presente en nuestro presente, que siga el pasado, festejando fiestas y cosas de antaño que ya no tienen ningún sentido festejar. Recordemos como historia y punto, pero no tenemos que estar conmemorando como algo parte de una historia que tenemos que ser vívida. Me explico, espero, discúlpenme y me puedan ustedes entender lo que les estoy expresando. El asunto es que con la historia no sacamos nada, nada se hace. ¿No? Simplemente lo único que nos sirve es para que no se vuelva a repetir, nada más. Pero de ahí, en que estemos, yo les digo, ¿saben qué pasó en 1593 a 1721? ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo, yo no estuve ahí, ¿entienden? Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente acudimos a los medios y vemos y registramos la ciencia, ¿no? Está ahí. Y ustedes pueden venir, verificar lo que pasó en esos años y ver que en 1529, 1534 dice que la conquista española irrumpió los conquistadores de la resistencia poco indígena, los indígenas colaboraron para esta conquista y punto, para de cantar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo quiera saber algo, simplemente voy a la fuente. Yo no tengo, o sea, dicen Damián, ¿cuándo fue, en qué fecha nació Cristóbal Colón? ¿O cuándo murió? Créanme que eso no cambia mi vida, ¿entienden? Pero si es que es importante, voy a un libro de historia, abro las páginas y veo y registro y me refresco mi memoria. Pero no les voy a exigir a ustedes de que estén obligados, como nos obligaban a nosotros en la escuela, a que nos memoricemos las fechas. El nacimiento de Simón Bolívar, cuándo murió Simón Bolívar, el nacimiento de Sucre, el nacimiento de Eugenio Espejo, y festejarlos todavía. ¿No? El cumpleaños, sí, ¿me imaginan? Entonces, ese tipo de cosas yo no comulgo con eso. Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué pasó en ese tiempo, cómo era y cómo vivían y qué pasó y qué no debería volver a pasar. ¿Entienden? Para eso es la historia. Para mí no me sirve de más. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, no necesito que ustedes se memoricen, no. Simplemente sepan los periodos, vean dónde están, tener un conocimiento general. Y si en algún momento ustedes quieren profundizar y recordar o memorizar la fecha, simplemente pueden recurrir a este mismo documento y informarse. Eso es todo, ¿entienden? Entonces, por eso
lo que les digo, no necesito que ustedes estén memorizándose las fechas. Yo no les voy a exigir en ningún examen, voy a decirles, más allá de lo, claro, por supuesto, fechas muy importantes con las cuales, por ejemplo, cuando nos independizamos los españoles, por supuesto, 24 de mayo, ¿qué pasó esa fecha? Una gran batalla y punto, ya. O el Día de la Bandera, ese tipo de cosas que hablamos, fechas que podemos simplemente porque la actualidad nos exige de que retengamos en la memoria. Pero más allá, les digo cómo pienso, ¿no? Luego estábamos hablando de la época colonial, ya he manifestado tanto, también hablé acerca de la Gran Colombia, del tiempo de la independencia, lo que les dije hace un momento, aquí está redactado en tiempo. Y entonces, si a ustedes les sirve, quiero que lo vean, lo analicen, hagan una lectura visual de lo que está aquí presente, vayan leyendo, registren y vean lo que realmente les llama la atención y puedan ustedes, si quieren recordar. Por ejemplo, Fundación de la República fue en 1830, con nuestro primer presidente, Juan José Flores, que también ya vamos a ver más adelante. Ciertos detalles vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Por lo pronto, hasta ahí vamos a quedar. Y vamos a ir desmenuzando paso a paso lo que ya, entre paréntesis, he hecho una pequeña introducción. No sé si ustedes de pronto, eh, quiero ver las caras otra vez, o estuve yo aquí recitando como loco, hablando como loco solito. ¿Me escucharon? Si Sí, estuvieron sí en se le clase, escuchó. Sí, ya les voy estuvo a muy tomar una claro. lectura. Prueba escrita para la próxima semana. Ya voy a hacer las preguntas. ¿Les parece? Ahí no dicen nada. Pero bueno, no sé, fui lo suficientemente claro en mi explicación con relación a nuestra prehistoria y nuestra poca historia que tenemos hasta ahorita. Sí, muy bien, muy claro. Entonces, vamos a continuar la próxima semana y voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Es que a veces yo como que me emociono, ¿no? Y voy a dejar de grabar en este momento para recurrir.